Hola, buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo hacer una valoración rápida cuando una empresa anuncia que va a hacer un spin-off, porque en 2021 se han hecho bastantes, en lo que llamamos de 2022 se ha hecho alguno y seguramente se harán más en el futuro. Normalmente, unos meses después de anunciar el spin-off, pues las empresas ya nos dicen con detalle cómo se va a hacer el spin-off y podemos hacer un análisis normal y corriente como hacemos con cualquier otra empresa. Lo que vamos a ver aquí es cómo hacer el primer análisis cuando la empresa nos dice que se va a dividir en 2 o en 3, pero no dice exactamente qué negocios van a quedar en cada parte, qué deuda va a quedar en cada parte, qué dividendo va a pagar cada parte, etc. La situación inicial la represento con este gráfico en el que todo el círculo es azul. Esta es la empresa de la que tenemos acciones antes de anunciar el spin-off. Y aquí están todos los negocios, la deuda, los dividendos y todo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. En el momento en que anuncia que se va a dividir en 2 empresas, normalmente no sabemos exactamente cómo va a quedar cada una de esas 2 partes. Esta situación la represento con estos círculos que tienen una parte azul y otra parte naranja. La parte azul son los negocios que normalmente conservan el nombre de la empresa, el nombre que ha tenido hasta ahora la empresa, y la parte naranja es la parte nueva, la que son los negocios que se van, digamos, y tienen un nombre nuevo. En este momento, la empresa ha dicho que se va a dividir en 2 y poco más. No sabemos con exactitud qué negocios quedarán en la parte azul y qué negocios quedarán en la parte naranja. No sabemos qué deuda quedará en la parte azul y qué deuda quedará en la parte naranja. No sabemos qué dividendos pagará la parte azul y qué dividendos pagará la parte naranja, etc. Todo esto puede causarnos unas dudas iniciales porque no tenemos forma de responder a todas estas preguntas hasta que dentro de unos meses la empresa haga una presentación en la que diga ya todos estos detalles y explique con claridad todas estas dudas. Lo que quiero que veáis aquí es que aunque no podamos responder a estas preguntas hasta dentro de unos meses, la situación está controlada y tenemos que ver estos procesos con total tranquilidad. Porque no sabemos qué negocios quedarán en la parte azul y qué negocios quedarán en la parte naranja, pero sabemos que nosotros tendremos acciones de la parte azul y de la parte naranja y que la suma de los negocios de la parte azul y naranja son el total de negocios que tenemos ahora. No van a desaparecer negocios en estos procesos. Se dividirán en 2 trozos, pero la suma de esos 2 trozos será exactamente igual que lo que tenemos ahora. Tampoco sabemos si quedará más deuda en la parte azul o en la parte naranja, pero sí sabemos que la suma de la deuda naranja y de la deuda azul será la misma deuda que tiene ahora el conjunto. Lo mismo pasa con los dividendos. No sabemos si repartirá más dividendos la parte azul o la parte naranja, pero sí sabemos que con la suma de los dividendos de la parte naranja y de la parte azul cobraremos los mismos dividendos que cobramos ahora del total, antes de que se haga la división en 2 empresas. Así que esto es muy parecido a que nos comamos una tarta, pero dividida en 2 trozos cuyos tamaños desconocemos. Por eso he representado los spin-off con gráficos de formato tarta. Imaginad que nos vamos a comer una tarta que pesa 200 gramos, pero alguien nos pone la condición de que la vamos a comer dividida en 2 trozos cuyos tamaños ahora desconocemos. No sabemos si cada parte tendrá 100 gramos, o una tendrá 120 y la otra 80, o una 50 y la otra 150, pero sí sabemos que los 2 trozos van a sumar 200 gramos. Así que nos importa poco cuántos gramos pese cada trozo, porque el total son 200 gramos. Con los spin-off pasa lo mismo. En el momento de anunciarse no sabemos qué tamaño tendrá la parte azul ni qué tamaño tendrá la parte naranja, pero sí sabemos que la suma de la parte azul y de la parte naranja será exactamente igual que la empresa ahora, antes de dividirse en 2. Así que cuando se anuncie un spin-off de una de nuestras empresas, pues simplemente tenemos que mantener las acciones con total tranquilidad, esperando que nos digan qué tamaño tendrá la parte azul y qué tamaño tendrá la parte naranja dentro de unos meses, mientras seguimos cobrando dividendos como siempre. A veces es preferible mantener la parte naranja y otras veces es preferible venderla, porque serán negocios que no serán demasiado buenos para largo plazo y a lo mejor es preferible vender las acciones de la parte naranja y reinvertir ese dinero en otras acciones de otras empresas que sean mejores para largo plazo, o incluso en comprar más acciones de la parte azul. Pero eso ya lo volveremos con tiempo y con tranquilidad. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.